Estamos encarando ya el final de este mes de mayo y en este 28 miércoles de nuevo les saludamos por estar ahí al otro lado. Gracias a la parte más importante que tiene esta televisión, que son sin duda ustedes, los espectadores. Un miércoles de tertulia, de más que palabras aquí en TVR, un miércoles de calor, de temperaturas prácticamente veraniegas en toda la comunidad. Esto hace que se vayan llenando las terrazas, esto hace sudar a los políticos, aunque ya están sudando algunos por cuestiones judiciales, que últimamente parece que trabajan más los juzgados que el Congreso de los Diputados. De esto vamos a hablar en la tertulia del día de hoy, también de la situación internacional convulsa, compleja, con conflictos que están pues aquí en la propia frontera de nuestra Unión Europea, que busca su sitio en el mundo, un sitio que parece que ha ido perdiendo. Y lo más cercano también, lo comentaremos como siempre, lo que ocurre en nuestra tierra, en nuestros pueblos. Esto es Más que Palabras y saludamos ya a quienes nos acompañan en este miércoles. Domingo García Pozuelo, bienvenido. Gracias. Cosechando las mieles de la popularidad en los sitios más insospechados, ya sea en la parada del autobús, paseando. La popularidad de este plató de televisión, ¿eh? Que no es extraña. La semana que viene, si dices, me han vuelto a decir que nos ven en la televisión, me ha vuelto a saludar, desconocidos, gente amable por lo general. Sí, sí. Y es de agradecer, ¿eh? Es muy y además, agradecer. en fin, supongo que no coincidirá con los que me han dicho esta mañana que me han saludado sin yo conocerles, diciendo que me conocían de la televisión y que me veían en la televisión, y han dicho que estaban de acuerdo con las opiniones que yo vertía, que por lo tanto supongo que alguno de los alguno de los presentes, sobre todo el de mi izquierda, pues dirá, pues yo no tonto, pero bueno, es normal, la discrepancia. Gracias por acompañarnos. Pablo Arrieta, bienvenido. Muchas gracias. Que viene, que nos puedas acompañar. Habrá espectadores que digan, bueno, esto es gente ya veterana, tiene todo el tiempo. No se piensen que Pablo tiene todo el tiempo y la agenda libre y disponible para poder venir, porque te ocupas muy bien de otras responsabilidades, ¿eh? Sí, la verdad es que lo que es la jubilación de la actividad habitual que uno tiene cuando está en activo, pues a mí no me han pedido dedicarme a otra cosa, y además, tío, gracias, vamos. Eso es. Además, yo creo que hay que hacer cosas en las que puedas dar a la sociedad todo lo que te ha dado. Yo como yo creo que casi todos los que estamos aquí somos unos privilegiados de la vida, y entonces yo creo que hasta tenemos la obligación moral de estar ahí donde os llaman, claro que sí. Javier Granda, bienvenido una vez más. Buenos días. ¿Cómo estás? Pues bueno, si no entramos en detalles, bien. Preparando ya movilización para mañana, ¿verdad? Efectivamente, ya mañana. Nos lo contarás, pero bueno, seguís con la sí. reclamación por la sanidad pública, ¿verdad? En la vida hay que ser, si uno quiere conseguir los objetivos, hay que ser persistente. Y no hay más manera de resolver los problemas que siendo persistente. Y nosotros dijimos que íbamos a ir a todos los centros de salud a pedir atención sanitaria en menos de 48 horas, y ahí estamos. Ahí estáis. Mañana nueva cita. Está muy bien lo que dice Javier, de la insistencia. Es una máxima en marketing y en comunicación. No hay mejor estrategia de marketing que la repetición, que repetir, que estar, que como estamos aquí también cada semana con María Ángeles, muchas también que nos acompañas. Bienvenida, María Ángeles Matute. Hola, muy buenas. ¿También bien? ¿Todo en orden? Sí. Todo de momento, todo bien. Como dice Javier, si no entramos en detalles, todo perfecto. Genial. Pues vamos a empezar ya, y lo hacemos ampliando el foco, luego lo iremos reduciendo a cuestiones más cercanas, pero nos apetece también echar un vistazo a lo que ocurre en nuestro mundo, con los conflictos de Gaza, de Ucrania, de Rusia, Israel, que no se detienen y que marcan también la agenda internacional y la política nacional. ¿Cómo estáis observando estas situaciones? En concreto, la de Gaza, que parece en un laberinto, ¿no? Y con las campañas bélicas en marcha, el terrorismo de Hamás, las críticas a Netanyahu por la violencia también de sus acciones. Domingo, ¿cuál es tu sensación? Bueno, para parte de la tragedia y el drama humano que hay en Gaza y la ofensiva militar que lleva desde hace ya un largo tiempo Israel, hay que entender también por qué se originó esta ofensiva, y luego sobre todo hay que entender que claro, que Gaza no es el pueblo gazatí, sino que es Hamás, y el resto son pues unos esclavos de esa situación terrorista, hasta la ayuda alimentaria que están enviando, pues la terminan incautando los de Hamás y la terminan controlando ellos y repartiéndola, supongo que a sus congéneres políticos o asimilados. Entonces realmente es un tema muy difícil solución. Evidentemente Netanyahu es un personaje bastante, por no decir muy deleznable,
Pero también hay que entender la masacre que hicieron a los de Hamas ante aquella concentración musical el 7 de octubre. Y luego, bueno, pues que es que, en fin, al final es un país democrático, con todas sus pejigueras, como todas las democracias, pero al lado de Hamas, que llevaba allí en una dictadura dentro del pueblo de Gaza, pues es muy difícil de admitir también que los israelitas o los judíos se queden de más brazos cruzados. Porque además, si no se hubieran defendido desde que se instaló el Estado de Israel, más o menos el año que yo nací, pues finalmente se los habrían comido. Es decir, si no se defienden, se los comen. Esta es la realidad lamentable. Pablo, geopolítica, conflictos que podemos mirar con cierta distancia, pero que marcan, como decimos, el mundo de nuestro tiempo. Hombre, yo creo que es otro de los claros ejemplos de que la comunidad internacional no ha sabido o no ha querido poner solución, ¿no? Porque realmente esa zona siempre ha sido un avispero. Incluso antes de la Primera Guerra Mundial, recordemos que era Imperio Otomano, y que a partir de ahí pues pasó a ser Palestina y luego pues Israel, pues en el momento en que acaba la Segunda Guerra Mundial, y hay que darle la concesión a los judíos que bastante habían sufrido en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero claro, a partir de ahí se ha gestionado todo muy mal, porque yo leía unas estadísticas de cuál era la población afín a Hamas en el año 23, me parece que era de cuando esta estadística, y estaba en torno al 20%. Entonces, quiere decir que hay mucha población que no es Hamas, pero es cierto que quien controla aquí es Hamas, que los países árabes tampoco han estado interesados, ni quieren, ni están cómodos con Israel dentro de su zona, y por otra parte Hamas tampoco admite que Israel exista, ¿no? Entonces, la solución lógica, que yo creo que estamos todos de acuerdo, de que haya dos estados que puedan coexistir y convivir pacíficamente. La gran disputa es la capital, Jerusalén, pero bueno, ya había un acuerdo en Naciones Unidas en los años 40 de que Jerusalén Oriental fuera la capital de Palestina y el resto lo mantuviera Israel, pero Israel tampoco estuvo de acuerdo. Entonces, yo creo que ahí pues, se echa en falta pues, misiones diplomáticas que en este momento a mí las tengo por imposibles, porque con el energúmeno que hay en Estados Unidos, con el siniestro de Netanyahu, con Hamas, con Irán, con Putin, o sea, el panorama no es favorable, No. Salvo que Álvarez, que parece que es la solución de todas las salsas, pues lo solucione, con el amigo Pachi López, que siempre está al quite de cualquier solución, ¿no? Pero más aparte, yo creo que el panorama internacional, faltan estadistas que se echen al hombro estos problemas. Y que los aborden con seriedad, claro. En Europa, claro, porque en Europa, recordemos que a lo largo de este siglo, bueno, de este siglo no, del siglo pasado, hubo grandes estadistas a los cuales debemos que Europa sea en parte de lo que es, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, pero hoy pues, yo creo que falta un líder carismático que sepa tirar del carro del peso. Sí. Y que le pueda hacer frente a Estados Unidos. Javier, ¿cuál es tu análisis de este conflicto que no termina, que está enquistado y al que no se le ve salida, con tantas víctimas y con tanto dolor? Yo creo que tienen que actuar los organismos internacionales, especialmente la Corte Penal Internacional, que tiene que juzgar a este hombre que está asesinando todos los días. Y yo no justifico nada, ¿no? Pero está claro que los asesinatos que se cometieron por Hamas en su día y los secuestros que ha hecho, por cierto, lo quiero recordar, Hamas fue una organización que creó el propio gobierno israelí para perseguir a los anteriores en los procesos electorales. Bueno, eso no a Yasser Arafat y a toda esta gente. No la crearon, pero han admitido que la han favorecido. Sí, la crearon y la han propiciado, la han financiado y ahora, bueno, pues las tornas se han vuelto, ¿no? Entonces, está claro que aquí las únicas soluciones es que actúe la Corte Penal Internacional y que finalmente permita resolver estos problemas, porque los países, entre ellos la propia Unión Europea, Estados Unidos, Rusia, China, que tienen la capacidad para poder torcerle la mano a asesinos de estas características, pues no lo han hecho y yo creo que no lo van a hacer, ¿no? Entonces yo hago un llamamiento porque así es, ¿no? A que la Corte Penal Internacional pues lo juzgue por crímenes de lesa humanidad y finalmente traten de resolver
este problema de esta manera, ¿no? Y pues, subrayando lo que se ha dicho aquí hace algunos programas, que el Estado de Israel y que el pueblo judío no es Netanyahu, que hay muchas sensibilidades y que hay muchas opciones y muchas corrientes incluso ideológicas y políticas en el seno del mundo judío, y Netanyahu no representa todas ellas. María Ángeles. Bueno, pues yo lo primero en esa misma reflexión, que me parece muy importante, es destacar qué estamos haciendo para tener estos gobernantes que tenemos, ¿no? Netanyahu, Putin, Trump, o sea, son gente que en un principio se les ha elegido democráticamente, aunque en este momento pues lo de la democracia de estos líderes deja mucho que desear, entre ellos la de Putin, ¿no? Entonces, yo creo que esa reflexión la tendríamos que hacer. ¿Qué estamos haciendo para que lleguen al poder estas personas, que no lleguen estadistas, que no lleguen personas que apuestan por lo público, que es la política? Es un síntoma, claro, de algo, ¿no? Claro. ¿Qué está pasando, no? ¿Qué está pasando? Esa una primera cuestión. Luego, Netanyahu, dentro del propio pueblo israelí, hay mucha gente que no está de acuerdo con lo que está haciendo. Una cuestión es la problemática, que es una problemática de estados, ¿no? Que no se ha solucionado bien históricamente, pero es una problemática. Y otra cuestión es lo que está haciendo para solucionar un problema que no lo está solucionando. Es decir, está cometiendo crímenes contra la humanidad. No se puede bombardear una escuela y no se puede bombardear un hospital. Es que, o sea, no es permisible. Entonces hay mucha gente de su población que no está de acuerdo con esto, aunque quiera una solución a ese problema, que existe un problema, ¿no? Y que habría que abordarlo democráticamente y con diplomacia, no con bombas. Ahí también estamos viendo imágenes de ese conflicto, pero creo que tenemos también alguna captura del periódico La Rioja de las movilizaciones que se han ido sucediendo también aquí. Javier, ha habido, tú que estás muy cerca de movimientos sociales y solidarios, ha habido y hay un calendario de movilizaciones, de protestas, de acciones, pues creo que prácticamente todas las semanas. En los últimos meses ahí vemos una de estas frente a la delegación de gobierno. Es decir, hay también en nuestra comunidad y en esta ciudad, en la capital riojana, muchas personas sensibles a este drama. Efectivamente, además incluso que yo creo que hay un cierto sentimiento, ¿no?, de cercanía con Palestina, ¿no?, y con el pueblo palestino. Y por tanto se siente más las dificultades, los problemas que están padeciendo, ¿no? Y bueno, yo creo que hay que seguir en esa línea de movilización para que el Estado español actúe con más contundencia en relación con las cosas que pueda estar haciendo, con dejar de enviar armas a Israel y bueno, en alguna medida yo quiero insistir en que tienen que ser los organismos internacionales los que intervengan y juzguen por derechos, la vulneración de los derechos humanos en la franja de Gaza, ¿no? Esto en el Mediterráneo, y en la frontera oriental de la Unión Europea pues tenemos otro conflicto que no termina, Domingo, que es Ucrania y Rusia, a pesar de los esfuerzos también de la comunidad internacional, de la Unión Europea, de Estados Unidos, ahora también con un impulso parece que infructuoso de momento de la administración Trump, y no hay tregua ni hay paz, ¿eh? Bueno, realmente lo de Trump es un fiasco, entre muchas otras cosas que nos ha producido el anterior mandato de Trump, y sobre todo este ya que ha llegado con la fuerza que ha llegado. Y las urnas, porque además le han dado una victoria contundente. Y este personaje dijo que iba a acabar con la guerra de Rusia pues en 3 días. Y bueno, y se ha dado cuenta de que está jugando una partida que los dados están marcados. Y lo están marcados por Rusia, que es Putin, que es un personaje que perteneció a la KGB o a su equivalente, y que juega con un individuo que, bueno, que sí, que es un empresario, que tiene detrás un país, la primera potencia del mundo, pero que en el fondo le toma el pelo. Y están jugando con todo eso. Decía Javier que claro que a Netanyahu pues había que llevarle a la Corte Internacional Penal, y a Putin también, porque son dos personajes que son pues dos individuos que están saltándose cualquier línea de
de una solución del conflicto y que, bueno, pues Putin está tomando el pelo a toda la Europa y a todo el resto del mundo. Están tratando de firmar una tregua y resulta que al mismo tiempo está lanzando unos ataques masivos con drones contra ya directamente Kiev o la zona. Si quiere mantener lo que ha conquistado, y si le dejamos, la sociedad internacional terminará comiéndose Ucrania, que es lo que aspira y lo que quiere. Y todo esto además bajo porque así como lo de Gaza puede tener diversas lecturas y el conflicto tiene unos orígenes más o menos definibles, lo de Rusia con Ucrania no tiene ninguna razón de ser. Es decir, que podemos criticar a Israel por lo que está haciendo, pero también antes podíamos criticar a Hamás. Pero es que lo de Rusia es simplemente anexionarse a Ucrania porque dice que es suyo. Y entonces, bueno, pues esto es una guerra medieval, en el fondo, como concepto. No es una guerra en el sentido de defender tus fronteras, de una invasión que has tenido. No, la invasión la ha tenido Ucrania, a la que titularon o tildaron de ser nazi y, bueno, y estas cosas. Dice, bueno, pues sí, Ucrania debía haber una corrupción bestial antes de la guerra, pero no sé si seguirá yendo. Y ya vimos además lo que se produce luego con algunos de los que se escapan de las garras de Ucrania y de Rusia, sí, que luego aparecen muertos en la puerta del colegio de sus hijos, en España, o en una eso. Bueno, al final todo esto es los tentáculos del poder soviético siguen siendo enormes y desde luego con una impunidad absoluta y sin ninguna democracia, por más que le elijan democráticamente, se entiende, porque están a los líderes que son sus opositores los terminan asesinando y luego mueren en las cárceles, los detienen, en fin, es una situación en la que yo creo que Putin es tan condenable más que Netanyahu porque Israel tiene una democracia. Con un líder que en estos momentos todos criticamos, pero Rusia tiene un líder que no es democrático porque está elegido bajo amaños. Reflexiones rápidas sobre Ucrania y Rusia, Pablo, María Ángeles. Yo creo que no es que tenga un líder, tiene un asesino que está en el gobierno de Rusia en este momento, porque a Putin no se le puede definir de otra manera. Y volvemos a lo mismo, ha tenido las agallas de bombardear todo lo que le ha dado la gana, y eso son crímenes contra la humanidad, por lo tanto tendría que estar juzgado como ello. Lo bueno de todo este asunto en este momento es que Trump se ha enterado que se quiere anexionar Ucrania, porque hasta ahora no se había enterado. Pensaba que era una negociación y que se iba a conformar con una parte, cuando todo el mundo sabe perfectamente que no se va a conformar, que quiere la posesión de Ucrania. O pero es que un gobierno títere ahí. Sí. No quiere Ucrania solo. Es que yo ahora lo estaba comentando, vengo de una reunión con cuestiones europeas que no estaba en el orden del día, lo de Rusia, y ha salido porque los finlandeses, la gente de la calle está preocupada, los polacos están súper preocupados y la gente de Rumanía también. Entonces, hay que valorar que los que están, o sea, nosotros lo vemos un poco más lejos, pero evidentemente no se va a conformar solo con Ucrania. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que evidentemente Zelensky, que me parece una persona que es un gran estratega, o sea, han tenido mucha suerte que en Ucrania tener una persona como gobernante así, que curiosamente creo que lo eligieron porque era un cómico, o sea, imaginaos que volvemos al mismo. Pero mira, también otro perfil en los márgenes de la política, un outsider, como se dice. Sí, totalmente, eso es lo que digo. Que rompe con los perfiles tradicionales. Totalmente, pero que les ha dado un muy buen resultado, pero que no creo que lo pusieran con esa intencionalidad, sino probablemente con la contraria, o sea, con reventar el sistema. Pero es un gran estratega, me parece que es un gran estratega, y que es el único que puede conducir a parar un poco a Putin, que necesita la ayuda europea y necesita la ayuda de los Estados Unidos. Y yo creo que Zelensky en este momento se tiene que plantear lo mismo que Putin está haciendo guerra en otros sectores, no en la propia guerra, es decir, paralizarle los aeropuertos, paralizarle el sistema de construcción de drones, paralizarle, que no es matar a gente, pero sí que es defenderte, otra forma de guerra. Sí. Pues tenemos que hacer una pausa ya en este primer bloque para regresar con más cuestiones, aunque no sé si Pablo, Javier, queréis rápidamente, antes de la publicidad. Bueno, yo creo que es verdad lo que comentaba Domingo, de que en el caso de Israel y Gaza, siendo una atrocidad lo que está ocurriendo, pues hay orígenes históricos que lo pueden explicar, ¿no? En el caso ruso, pues la explicación es que Rusia pues, aspira a mantener su imperio. O sea, hay los imperios que han existido a lo largo de la historia en el mundo,
pues prácticamente todos se han ido acabando, pues empezando por el español, ¿no? O el francés, el británico, aunque lo han conservado con la Commonwealth, pero hay países que no se resignan a acabar su imperio, que puede ser el caso clarísimo de Rusia o también el caso de Irán, ¿no? Entonces, claro, Rusia es verdad que el problema que hay ahora es Ucrania, pero en la medida en que quiera seguir expansionándose, que esto, pues si no se le pone coto, posiblemente seguirá, pues salvo que haya gobiernos títeres, como puede ocurrir en Hungría, que Orbán parece que le baila el agua a Putin, pues en los demás países creo que tienen que estar preocupados. Bielorrusia. No, Bielorrusia es un país títere en este momento. Claro. Javier. A mí me ha llamado la atención el despliegue de tropas de Rusia en la frontera con Finlandia, ¿no? Maniobras que están ahí. Que eso ha llamado poderosamente la atención, ¿no? Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que me sumo a lo que han dicho mis compañeros en relación con que este hombre quiere volver al imperio ruso, quiere volver a declarar la Unión Soviética como un imperio, la Rusia... le podemos calificar de zar, Domingo, ¿te parece? Sí, claro. Y a eso quiere volver. Y esos aires de grandeza, pues bueno, pues lamentablemente la Unión Europea, que también tiene que tomar más partido en esta cuestión, pues está fallando, ¿no? Y ese es un problema que tenemos con los gobiernos democráticos y con los organismos internacionales, ¿no? Yo también suscribo que Putin debe estar ahí en la Corte Penal Internacional y que esté condenado por crímenes de lesa humanidad. Pero fijaros bien que al final siempre acabamos en el mismo sitio, y es que falta en la comunidad internacional pues dirigentes o instituciones capaces de ordenar un poco el mundo, ¿no? Realmente eso que se pensó cuando después de la Segunda Guerra Mundial se alumbra la ONU y todos los organismos internacionales que nacieron bajo su manto, pues no han sido capaces de ordenarlo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el crear un organismo internacional supone que los miembros le tienen que ceder soberanía, y ahí está el problema. Está pasando en Europa. Europa al final está encallada porque, ningún país quiere cejar de ceder soberanía. Y ya, fijaros en España, que incluso no es que no cedamos soberanía, sino que dentro del propio territorio todavía hay países que quieren hacer la guerra por su cuenta, ¿no? O sea, efectivamente. Ahora iremos con España y con las dinámicas de nuestro país, complejas y también marcadas por un montón de casos judiciales. Después de los anuncios aquí en TVR, Más que Palabras.